Un saludo especial para todos ustedes y en esta ocasión vamos a hablar de el descubrimiento del siglo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, después de una década de intenso trabajo en el Valle de los Reyes, la gran necrópolis de los faraones egipcios, el arqueólogo Howard Carter halló el primer escalón de una tumba desconocida. Em, Durante las siguientes semanas, los miembros de su equipo vaciaron de escombros el corredor descendiente hasta llegar a una puerta que estaba sellada, lo que parecía indicar que el sepulcro no había sido violado por ladrones en la antigüedad. El 26 de noviembre, junto a Lord Carnarvon, mecenas de la excavación, su hija Lady Evelyn y el arqueólogo Arthur Callender, Carter se dispuso a atravesar la puerta, tras realizar un agujero en la parte superior izquierda y dejar salir aire radiación estancado en la habitación durante siglos. Carter se asomó con una linterna y quedó deslumbrado por el brillo del oro de los lechos funerarios, el trono del faraón, las estatuas doradas saliendo de las capillas, los carros de metal noble arrinconados en una esquina, un tesoro como no se había visto nunca antes en la historia de la arqueología. La noticia llegó pronto a la ciudad de Luxor y desde allí se extendió por todo el mundo. Desde las primeras reseñas aparecidas en la prensa europea en diciembre de 1922, se creó un clima de expectación ante un hallazgo que aún reservaba sorpresas. En efecto, tras explorar las dos primeras estancias de la tumba, la antecámara y el anexo, en febrero de 1923, Carter penetró en la cámara funeraria propiamente dicha, donde descansaban los sarcófagos del faraón, así como en otra dependencia conocida como el Tesoro. En los 2 años siguientes, la apertura del ataúd del faraón y la aparición de su momia marcaron el punto culminante de lo que se conoció como el descubrimiento arqueológico del siglo. Desde un principio, Lord Carnarvon tuvo muy claro que había que aprovechar el interés del público por la tumba de Tutankamón, al menos para recuperar una parte de la fortuna que había invertido en los últimos años en excavaciones en Egipto. El conde inglés, al contrario de lo que normalmente se piensa, era una persona con una sensibilidad muy especial para el arte y la arqueología. No era ningún snob o advenedizo de la egiptología, una aristocracia adinerada que dilapida su fortuna en un capricho temporal. Tanto él como su esposa, Lady Almira, apoyaron siempre a Carter en un proyecto de cuya importancia fueron conscientes desde un principio, pero eso no impedía que también buscaran algún tipo de rentabilidad económica. Una excusa arqueológica. Carnarvon vendió los derechos de la difusión de la noticia en exclusiva al periódico londinense The Times. Este le pagaría 5.000 libras por contar la historia y además le entregarían el 75% de los beneficios por la venta de los textos y fotografías a otras publicaciones. Este acuerdo con The Times evitaba a los miembros del equipo de Carter tener que atender a diario a periodistas que solicitaban entrevistas o información sobre los acontecimientos de cada jornada. Del mismo modo, si alguien quería fotos oficiales de los objetos descubiertos en la tumba, debía pedirlas al diario londinense. Como solo se podía fotografiar libremente el exterior de la sepultura, había fotógrafos que estaban al acecho de las piezas que se extraían de la tumba de Tutankamón para llevarlas a la cercana tumba de Seti II, donde se había instalado el laboratorio para consolidar y restaurar los objetos. En cierta ocasión, Carter contó hasta 8 disparos para fotografiar unas vendas que nada tenían que ver con Tutankamón, sino que procedían de otra tumba. El día de la apertura oficial de la cámara funeraria, el 17 de febrero de 1923, Carter hizo que uno de sus obreros saliera cada poco al exterior para dar información a los medios internacionales allí reunidos. Primero, el egipcio habló del hallazgo de 3 momias, luego eran 5 y finalmente 8.
junto al descubrimiento de la enorme estatua de un gato. Todo era falso. Solo The Times dio la noticia correcta de la aparición de una pared de oro que se correspondía con la más externa de las capillas de la cámara funeraria. El enfado de Carter realmente lo que buscaba Em, el egiptólogo británico era proteger la excavación y los intereses de la casa de Carnarvon. Por ello, no es de extrañar que se enojara cuando en 1924 la Exposición Imperial Británica, celebrada en Wembley, muy cerca de Londres, presentó sin pedir ningún permiso a los arqueólogos una réplica de la tumba de Tutankamón. Aquello le parecía una falta de respeto no solo hacia su trabajo, sino también hacia la memoria de Lord Carnarvon, que había fallecido un año antes. Los encargados de la muestra justificaron su iniciativa diciendo que no habían usado ninguna de las imágenes de Burton para reproducir las piezas, sino que las tomaron de las fotos que turistas y otros medios habían sacado de los objetos fuera de ella. En cualquier caso, el éxito de la reproducción de la tumba fue enorme e hizo que el interés por Tutankamón creciera como la espuma. Las visitas de personalidades ilustres fueron otro modo de dar publicidad al descubrimiento de la tumba. La reina de Bélgica, Isabel Gabriela de Baviera, fuera la gran estrella en la apertura oficial de la cámara funeraria. Entusiasta del antiguo Egipto, tenía muy buena relación con Lord Carnarvon y por extensión con Howard Carter. La amistad llegó hasta el punto que hoy podemos ver en el Museo de Arte e Historia de Bruselas algunas piezas que vienen de la tumba del faraón niño. En efecto, en sus visitas a la tumba, Carter regaló a la reina Isabel varios amuletos de azadones y un fragmento de apenas unos centímetros de lino que cubría una de las capillas de la cámara funeraria. Hoy pueden verse en la sala de arte egipcio del museo mencionado. Gira triunfal. Otra vía de difusión del descubrimiento fueron las conferencias que Carter realizó por todo el mundo después de que un conflicto con las autoridades egipcias lo llevaron a dimitir junto con su equipo en febrero de 1924. El arqueólogo comenzó entonces una gira de conferencias por numerosos países, amigo del duque de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart y Falco. Carter visitó España a finales de ese mismo año y los días 24 y 26 de noviembre dio dos conferencias en Madrid, pero lo que pocos saben es que su cena con Alfonso XIII le permitió recuperar su permiso para trabajar en Egipto. El rey español medió con la diplomacia egipcia gracias al rey Fuad. La Casa de Alba conserva el telegrama de la embajada española en el Cairo, en el que se dice: arreglado asunto, Carter, Valle de los Reyes. Carter autorizado. Continuación trabajos, buenas condiciones. Ruego le comunique grata noticia. Nace la Tukmanía. El impacto del descubrimiento de la tumba de Tutankamón recorrió un mundo sin redes sociales ni internet. Rápidamente el faraón se convirtió en un referente de la cultura popular, protagonizando lo que se denominó la Tukmanía, una versión muy particular de la egiptomanía en la que todo gira alrededor de la figura del faraón niño y de los grandes iconos artísticos de su tumba, como la máscara o el ataúd de oro. La figura de Tutankamón apareció en las más variopintas creaciones, canciones ligeras, vodevils, espectáculos de magia, películas de éxito. Las referencias solían situarse en un registro frívolo o humorístico. Por ejemplo, la canción Tutankamón, escrita para Carlos Gardel en 1924, empezaba: al aparecer Tutankamón hizo entre las damas sensación. Pero también había creaciones más sofisticadas, como el poema sinfónico en la tumba de Tutankamón, compuesto en 1925 por el músico suizo Alexander de Naraez, un enamorado de los tesoros de la tumba. Igualmente, el joyero francés Louis Cartier alcanzó el refinamiento más absoluto con la colección de joyas y relojes inspiradas en Tutankamón y en el antiguo Egipto que sacó a la luz en esos años. Pectorales con escarabeos idénticos a los descubiertos por Carter o puertas de templos de nácar con piedras preciosas dando vivos colores a las agujas del reloj. Son aún hoy algunas de las piezas más buscadas por los coleccionistas. La Turkmanía no había hecho más que comenzar. Algunos investigadores señalan que la egiptomanía nació con la expedición de Napoleón en 1798
y la posterior publicación en el primer tercio del siglo XIX de la obra Descripción de l'Égypte, aunque en realidad la fascinación por el mundo egipcio ha existido siempre, pero no hay duda de que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 echó más leña a un fuego que siglos después nos sigue abrazando con verdadero deleite. Bueno, este fue la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En realidad es un tema muy interesante porque esto había sido como una leyenda, como algo poco creíble que se pudo hacer realidad. Lord Carnarvon, fiel creyente y en realidad una persona, pero muy esperanzadora y con mucha fe, con en realidad mucha expectativa, como lo decía, quiso poner el dinero y así, bueno, aventurar en la tumba de Tutankamón. Howard lo hizo realidad. En realidad es algo de admirar porque, bueno, se tiene que tener mucho estudio y también mucho conocimiento sobre Tutankamón, porque, bueno, son cosas antiguas, son tesoros, son cosas que en realidad no sabemos, o bueno, Howard no sabía con qué se iba a enfrentar, qué iba a tener de frente y, bueno, cualquier error podía dañar algo del tesoro o podía en realidad echar a perder la expedición. No, imagínense en la sensación que despertó Tutankamón, la Tucumanía, que uno de los máximos exponentes de la música clásica, del bolero y bueno, algunos otros géneros musicales, Carlos Gardel, escribe una canción para Tutankamón, como lo decía, en la plataforma de YouTube no se encuentra con el mejor audio porque, bueno, se sabe que es una canción que se grabó hace aproximadamente 100 años, entonces ustedes ya comprenderán la calidad de audio de esa época, pero si ustedes le ponen atención, en realidad es una excelente canción. Yo la he escuchado, la recomiendo para que la escuchen. Y bueno, esa es una de las cosas que le realizaron a Tutankamón. Em, una vez más, la ciencia nos demuestra que vamos construyendo, armando el rompecabezas antiguo de la historia, de que en realidad eso no es mentira, ni que es una leyenda, ni que es un mito, sino que en realidad es eso, una realidad. Hay que ir a los museos, analizar estos objetos, porque es sumamente interesante. Claro, hay muchas preguntas. Es en realidad cómo sabían que ahí estaba la tumba, cómo se sabía que ahí iban a encontrarse este tesoro, que si en realidad iba a ser eso o era otro espectáculo que les iba a encontrar. Bueno, son muchas preguntas, muchas cosas. Pero bueno, se pudo encontrar y hoy podemos decir que gracias a Carnarvon y a Howard esto es una realidad. También el tema económico tuvo mucho que ver. Esto, los costos no es nada sencillo, pero bueno, las cosas suceden por algo y si se pudo dar esto es porque la ciencia y la historia querían dar a conocer que Tutankamón no solamente era el de la mascarita egipcia, ni tampoco el faraón de los que muchas personas hablaban. Los invito a que sigan conociendo el mundo egipcio. Tiene muchas cosas históricas, religiosas que contar. No siendo más, yo me despido, pero si no antes, invitarlos a que se suscriban y a que den like para seguir nosotros realizando este tipo de videos. Espero el video les haya gustado y no siendo más, hasta la próxima.